felicitar a WTK, creo que han hecho un partido sólido, como vienen haciendo en esta primera fase de Euroliga, en la primera vuelta del grupo, y nosotras creo que por momentos hemos encontrado buen juego de circulación, variando quintetos, con las circunstancias que teníamos en el día de hoy, pero la mayor parte del partido nuestro porcentaje de tiro ha sido bajo y ha ido bajando, porque creo que el rival defiende bien, pero no hemos sabido no solo encontrar buenos tiros, sino encontrar la confianza o a las jugadoras liberadas en sus posiciones. Creo que el esfuerzo ha sido bueno, creo que las jugadoras al nivel que llegaba cada una ha dado su 100%, pero una suma de pequeños errores, de pequeños detalles de los que sí dependen de nosotras, no del rival ni del acierto del día, nos ha lastrado un día más y no es el primero. Los enumero y es el uso de faltas inteligentes cuando tenemos un mismatch, cuando en un balance defensivo somos una menos, el uso del bonus en últimos segundos, en momentos en los que no queremos permitir canastas, especialmente hoy incluso hemos permitido algún 2+1 y creo que la pelea por cada balón en el suelo, por cada rebote, por fases del partido nos ha hecho mucho daño. El rebote ofensivo y ser inteligentes a nivel scouting individual. Claro que tienes pocos días para preparar estos partidos, pero debemos conocer, tanto como staff como individualmente, pues, sus amenazas, y hoy han encontrado pues, a cada jugadora en sus posiciones, especialmente a las pivots abiertas, castigando algún error nuestro en bloqueo directo. Creo que no nos queda otra más que seguir siendo fuertes mentalmente. El partido del sábado no será sencillo, así lo hemos hablado en el vestuario, y esta será una temporada dura, como no podía ser de otra manera, y especialmente compitiendo al más alto nivel de Euroliga, pero no podemos hacer que eso nos penalice y nos haga bajar el nivel en Liga Femenina Endesa, donde queremos seguir en las posiciones de arriba. Yeah, I think it's a tough loss somehow. We just need to find the balance as a team. We haven't quite found that yet, and I think we just need to keep working. And it's a long season; it's still early in the year, but it's time to find a